Julio de 2018, Boeing anuncia un multimillonario acuerdo de $4.200 millones con Embraer, queriendo el 80% del principal fabricante de aeronaves de Brasil y tomando el control de toda su línea de aviones comerciales. Pero este no fue un movimiento estratégico planificado, fue un contragolpe desesperado, diseñado para neutralizar la brillante decisión de Airbus de asociarse con una empresa a la que Boeing acababa de intentar destruir. Solo un año antes, Boeing había presentado una queja comercial exigiendo aranceles del 300% sobre el C-Series de Bombardier, una maniobra calculada para bloquear su entrada al mercado estadounidense y silenciosamente hundir todo el programa. Sin embargo, Bombardier y Airbus le ganaron la partida a Boeing con una asociación magistral. Le entregaron a Airbus un avión de primer nivel por tan solo $1 canadiense, dejando los aranceles de Boeing completamente sin efecto. Pero Boeing no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Así que respondió con el acuerdo de Embraer, haciéndose con los aviones que competirían directamente contra el mismo aparato que acababa de intentar destruir. Sobre el papel, parecía contraofensiva perfecta, hasta que una serie de acontecimientos que Boeing jamás previó convirtió su plan maestro de $4.200 millones en un desastre absoluto. Esta es la historia de cómo Boeing tuvo dos oportunidades para dominar el mercado de aviones pequeños y de algún modo las desperdició ambas. Antes de entender por qué Boeing cerró el trato con Embraer, primero hay que comprender cómo Boeing arruinó el asunto con Bombardier. Porque lo que a primera vista parece una simple disputa comercial, fue en realidad uno de los errores estratégicos más catastróficos de la historia de la aviación moderna. Una cadena de cálculos equivocados que no solo le regaló a Airbus un avión de primera clase por prácticamente nada, sino que también le costó a Boeing miles de millones en oportunidades perdidas y relaciones dañadas que aún hoy pesan sobre la compañía. Las semillas de este desastre se sembraron en el 2006, cuando Boeing tomó lo que parecía una decisión comercial sencilla: discontinuar la producción del 717. En aquel momento, parecía lógico. El 717 era un producto de nicho, heredado de la fusión de Boeing con McDonnell Douglas, y nunca encajó del todo en la estrategia de productos de Boeing. Pero esa decisión creó algo que Boeing no había considerado a fondo: un vacío importante en el mercado de aviones para rutas de entre 100 y 150 pasajeros. Esto no era un segmento cualquiera. En toda América del Norte y Europa, cientos de aeropuertos dependían por completo de aviones de ese tamaño para mantener su conectividad con los grandes centros de tráfico. Durante siglos, las aerolíneas habían confiado en modelos como el Boeing 717 y la familia McDonnell Douglas MD-80 para atender esas rutas de forma rentable. Ahora, a medida que esas flotas envejecidas se acercaban al final de su vida útil, mientras Boeing y Airbus ignoraban en gran medida ese segmento, ambos fabricantes tenían la vista puesta en el lucrativo mercado de los monomotores de fuselaje estrecho para rutas principales. Bombardier veía algo diferente. Ahí había un segmento de mercado abandonado por los dos gigantes, con un enorme potencial de ingresos y una competencia directa mínima. Para Bombardier, aquello representaba mucho más que una oportunidad de negocio. Era la posibilidad de transformar fundamentalmente la empresa, de fabricante de aviones regionales a competidor serio en la aviación comercial. Pero había otra dimensión clave en la motivación de Bombardier. La vasta geografía de Canadá y sus numerosas comunidades remotas generaban un interés nacional legítimo en el desarrollo de aviones eficientes capaces de conectar aeropuertos pequeños a lo largo de grandes distancias. El gobierno canadiense, consciente de la importancia estratégica de mantener una industria aeroespacial nacional sólida, estaba dispuesto a respaldar activamente esa ambición. Al fin y al cabo, un sector aeroespacial fuerte significaba empleos de alta cualificación, avance tecnológico y prestigio nacional. En 2008, Bombardier lanzó oficialmente el programa C-Series con Lufthansa como cliente inaugural. Las estimaciones iniciales de desarrollo estaban llamativamente optimistas, unos $2.000 millones. Pero lo que Bombardier no calibró del todo fue la magnitud del desafío que tenía por delante, algo habitual en los diseños de aeronaves desde cero. Los costos de desarrollo se dispararon dramáticamente, de los $2.000 millones iniciales a más de $7.000 millones cuando el avión finalmente entró en servicio comercial. El programa sufrió retrasos repetidos, contratiempos técnicos y una presión financiera creciente que amenazó su propia supervivencia. El gobierno federal canadiense y el gobierno provincial de Quebec entendían lo que estaba en juego. Perder el C-Series devastaría el sector aeroespacial de Canadá, con el riesgo de eliminar miles de empleos altamente especializados y echar por tierra décadas de investigación en capacidad aeroespacial. Intervinieron con un apoyo financiero sustancial,
Una combinación de inversiones de capital y préstamos a bajo interés que sumaron más de $1.000 millones. Finalmente, tras años de dificultades en el desarrollo y varios sustos de cancelación, Swiss International Airlines se convirtió en la primera operadora del C-Series en 2016, seguida poco después por la aerolínea letona Air Baltic. A pesar de estos avances prometedores, Boeing no veía el C-Series como una amenaza competitiva. Ese fue su primer error estratégico grave. En los departamentos de planificación estratégica de Boeing, la visión predominante era que el C-Series era esencialmente un avión regional sobredimensionado que competiría principalmente con la familia E-Jet de Embraer, no con la propia línea de productos de Boeing. Habían entendido mal por completo lo que Bombardier había construido. La lógica de Boeing parecía razonable sobre el papel. Daban por sentado que las aerolíneas que operaban los antiguos Boeing 717 y MD-80 optarían naturalmente por aviones más grandes y eficientes, como el 737 MAX 7, cuando llegara el momento de renovar la flota. Pero todo cambió en abril de 2016, cuando Delta Airlines lanzó una bomba. La aerolínea con sede en Atlanta realizó un pedido en firme de 75 aviones CS-100 con opciones para 50 más. Si bien era el gran salto que Bombardier necesitaba desesperadamente, fue también una señal de alarma para Boeing. En ese momento quedó claro que Boeing había subestimado gravemente el potencial de ese avión. El aparato que habían menospreciado e ignorado durante años se había convertido de golpe en una amenaza seria para su posición en el mercado. Boeing reaccionó con rapidez y contundencia. Exactamente un año después del anuncio de Delta, en abril de 2017, Boeing presentó una queja formal ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional. Boeing alegó que Bombardier había recibido subsidios ilegales del gobierno canadiense y que había ofrecido precios predatorios mediante la venta por debajo del costo de producción. Boeing exigió aranceles punitivos severos para neutralizar efectivamente al C-Series en el mercado estadounidense. La ironía era casi absurda. Boeing acusaba de que los subsidios gubernamentales le daban a Bombardier una ventaja competitiva desleal, cuando la propia Boeing había recibido más de $14.000 millones en exenciones fiscales y subsidios de distintos programas estatales y federales de Estados Unidos a lo largo de los años. Por eso no impidió que el Departamento de Comercio anunciara un arancel desproporcionado de cerca del 300% sobre cada avión C-Series vendido en Estados Unidos. A esas tasas, importar el C-Series a los Estados Unidos sería económicamente inviable. Boeing parecía haber ganado una victoria total. Si quieres más videos como este, suscríbete, porque esto no acaba aquí. Ante esta amenaza existencial, Bombardier y el gobierno canadiense hicieron un último intento de salvar la situación a través de la misma empresa que los había atacado. Se iniciaron negociaciones de alto nivel entre Bombardier, Boeing y funcionarios del gobierno canadiense sobre una posible asociación. El marco de discusión le había otorgado a Boeing una participación significativa en el programa C-Series, integrando esencialmente el avión que el portafolio de productos de Boeing. Hay que detenerse a pensar en lo que eso habría significado para Boeing. Aquí había un avión moderno, completamente desarrollado y ya certificado, que había demostrado su valor técnico en la operación. Boeing podría haberlo relanzado como el Boeing 797, cubriendo de inmediato el hueco por debajo del 737 MAX, que había quedado vacante desde el retiro del 717. Boeing habría tenido acceso a una plataforma que requería una inversión adicional de desarrollo mínima, liberando recursos de ingeniería y capital para concentrarse en otras prioridades. En particular, el nuevo avión para el segmento intermedio del mercado que Boeing necesitaba urgentemente desarrollar para llenar el vacío entre el 737 y el 787. El ala del C-Series había sido diseñada pensando en futuras versiones alargadas del fuselaje. Una variante CS-500 más larga podría haber competido directamente con el 737 MAX 8, permitiendo a Boeing eventualmente retirar toda la línea 737 y reemplazarla con la más eficiente familia C-Series. La cadena de suministro era mayormente norteamericana, lo que habría simplificado enormemente la integración. Incluso las alas, fabricadas en Irlanda del Norte, eran producidas por Spirit AeroSystems, ya un proveedor clave de Boeing. Era una oportunidad extraordinaria, prácticamente entregada en bandeja. Pero Boeing cometió un segundo error estratégico catastrófico. En una decisión que desafiaba toda lógica estratégica, Boeing dio por terminadas las negociaciones de forma unilateral y optó por seguir adelante con su queja comercial. Sin posibilidad de negociar con Boeing, a Bombardier solo le quedaba una salida. Pocas semanas después del anuncio preliminar de los aranceles, Bombardier se dirigió a Airbus. El 16 de octubre de 2017, Airbus y Bombardier presentaron una asociación que sacudió a toda la industria aeroespacial. Airbus adquiriría una participación del control del 50.1% en el programa C-Series por tan solo $1 canadiense, sin aportar efectivo y sin asumir ninguna de las deudas del programa.
Una empresa al borde de la quiebra en la práctica estaba pagando para regalarle su joya de la corona al mayor rival de Boeing. Pero la verdadera genialidad del acuerdo quedó en evidencia cuando Airbus anunció su siguiente movimiento. La compañía instalaría una línea de ensamblaje para el recién bautizado Airbus A220 en Mobile, Alabama, la misma planta donde Airbus ya ensamblaba aviones de la familia A320 para el mercado norteamericano, dejando la queja comercial de Boeing prácticamente sin efecto. Pero Boeing no estaba dispuesto a reconocer la derrota, y lo que hizo a continuación dejó atónita a toda la industria aeronáutica. En julio de 2018, apenas 8 meses después de anunciarse el acuerdo entre Bombardier y Airbus, Boeing y Embraer revelaron oficialmente un memorando de entendimiento para crear no una, sino 2 alianzas estratégicas distintas, en lo que parecía ser una respuesta de Boeing a la adquisición del A220 por parte de Airbus. Conforme al acuerdo, Boeing pagaría $4.200 millones en efectivo por una participación del 80% en la división de aviones comerciales de Embraer. El trato le daría a Boeing el control de la familia E-Jet, incluida la nueva generación E-2, que acababa de entrar en el servicio. La segunda alianza involucraba al avión de transporte militar KC-309, un moderno carguero táctico combatible al Lockheed C-130 Hércules, una categoría en la que Boeing no tenía un producto competidor. Boeing tomaría una participación del 49% en ese programa y asumiría la comercialización y el soporte global frente a otro competidor. Lockheed, aunque los analistas de la industria identificaron de inmediato esto como la respuesta de Boeing al acuerdo Airbus-Bombardier, los directivos de ambas empresas describieron el arreglo como una situación beneficiosa para ambas partes. Y esa caracterización tenía fundamento real. Los nuevos aviones de la generación E2 de Embraer acababan de entrar en servicio con tecnología avanzada y mayor eficiencia, pero la familia había tenido dificultades para conseguir ventas en el crucial mercado norteamericano. Para Embraer, acceder a la enorme base de clientes comerciales y militares de Boeing representaba una oportunidad transformadora, especialmente tras perder al JetBlue como cliente frente a Airbus A220, a pesar de que JetBlue ya operaba en jets más antiguos de Embraer en su flota. Para Boeing, la asociación le permitiría aplicar lo que Airbus había logrado: ampliar su oferta hacia el segmento de aviones más pequeños y cubrir el vacío dejado por el retiro del 717. La familia E2 competiría directamente con el A220, impidiendo que Airbus dominara ese segmento sin rival. Pero había también un ángulo estratégico más profundo que pocos analistas aprendieron en su momento. Boeing llevaba años planeando desarrollar un nuevo avión para el segmento intermedio del mercado que sustituyera al veterano 757, cuya producción había cesado en 2004. Este nuevo avión debía entrar en desarrollo una vez completado el programa 787, pero el accidentado desarrollo del 787 Dreamliner había consumido enormes recursos de ingeniería durante años, acumulando miles de millones de dólares en sobrecostos y años de retrasos. Al mismo tiempo, en respuesta al lanzamiento del A320 Neo por parte de Airbus con nuevos motores más eficientes, Boeing había tomado la apresurada decisión de reequipar el diseño del 737, que ya tenía 50 años, en lugar de desarrollar un sucesor de cero. Esto significaba que los ingenieros y los recursos financieros de Boeing estaban completamente ocupados y sencillamente no había capacidad suficiente para apoyar simultáneamente el programa MAX y lanzar el nuevo avión para el segmento intermedio en los plazos que Boeing deseaba. Pero el acuerdo con Embraer ofrecía una solución elegante. Le habría dado a Boeing acceso a la nutrida plantilla de ingenieros del fabricante brasileño en un momento crítico. La empresa acababa de completar un intensivo desarrollo y certificación de la familia E2, lo que significaba que necesitaba nuevos proyectos para mantener productivos a sus ingenieros altamente capacitados. Esta asociación habría permitido a Boeing aprovechar la capacidad de ingeniería de Embraer para acelerar el desarrollo del nuevo avión para el segmento intermedio, mientras sus propios ingenieros se concentraban en estabilizar los programas del 737 MAX y el 787. Sin embargo, esta vez la suerte de Boeing se había agotado. Apenas 3 meses después del anuncio, en octubre de 2018, ocurrió el primer accidente de un MAX, seguido por otro devastador apenas 5 meses después. A los pocos días del segundo accidente, las autoridades de aviación de todo el mundo inmovilizaron toda la flota del 737 MAX, en lo que se convertiría en la paralización más prolongada y costosa de la historia de la aviación. El daño financiero y reputacional para Boeing fue catastrófico. La empresa enfrentó miles de millones de dólares en compensaciones a aerolíneas por ingresos perdidos, acuerdos judiciales con las familias de las víctimas e investigaciones del Congreso que expusieron una cultura corporativa que había priorizado el recorte de costos y el cumplimiento de plazos por encima de la seguridad. El acuerdo con Embraer, que apenas meses antes parecía tan prometedor, era ahora un enorme compromiso financiero que Boeing difícilmente podía costear.
Pero en abril de 2020, en plena pandemia mundial, la situación de Boeing había pasado de mal a peor. Y lo que vino después fue aún más sorprendente. Boeing rescindió el acuerdo con Embraer de forma unilateral, alegando que la empresa brasileña no había cumplido ciertas condiciones para la conclusión del trato, aunque sin especificar cuáles eran esas condiciones ni en qué había fallado Embraer. Pero Embraer no aceptó esa versión en silencio. La empresa brasileña emitió un enérgico comunicado público afirmando que había cumplido todas las condiciones. Sus directivos declararon sin rodeos que el verdadero motivo de la retirada de Boeing respondía exclusivamente a la situación financiera de la compañía a raíz de la crisis del 737 MAX y la pandemia. Y acusaron a Boeing de fabricar un pretexto para abandonar el acuerdo de un intento deliberado de evitar el pago de importantes penalizaciones por incumplimiento. La disputa terminó en arbitraje, donde Boeing no tuvo más remedio que pagar a Embraer una indemnización de $150 millones por haber rescindido el acuerdo de forma injustificada. La agresiva campaña de Boeing contra Bombardier, su actitud de menosprecio hacia el programa C-Series y su posterior intento de superar a Airbus a través del acuerdo con Embraer había fracasado por completo, dejando a Boeing en una posición competitiva notablemente debilitada, sin nada que mostrar a cambio de los años de esfuerzo. La historia de la batalla de Boeing contra Bombardier y el posterior fiasco con Embraer no es solo la historia de una estrategia corporativa que salió mal, es un caso de estudio sobre cómo el pensamiento a corto plazo, la arrogancia corporativa y la incapacidad de reconocer la innovación genuina pueden convertir oportunidades potenciales en derrotas catastróficas. Boeing tuvo 2 chances de adquirir aviones de primera clase, desarrollados en gran parte a expensas de otros. En lugar de eso, fortaleció a su mayor competidor, alejó posibles socios y demostró a toda la industria que había perdido la visión estratégica que alguna vez la convirtió en la mayor empresa aeroespacial del mundo.